¿Cómo están, estudiantes? Ahora en este video, continuación del anterior, vamos a ver cómo se calcula en los circuitos de alterna y con impedancia la corriente. Nos vamos a dedicar específicamente a la corriente en estos videos y por algún tiempo en la materia. Como siempre, de la misma forma que en analógica, cuando calculaban con continua, también era más que nada calcular las corrientes y los voltajes. Acá también. Acá es exactamente lo mismo, solamente con un par de pasos extra. También, el elemento principal, tienen que recordar de todo esto, es la ley de Ohm. Por más que estemos en alterna y no en continua, la ley de Ohm sigue aplicándose tal cual, con, insisto, algunos pasos extra, algunas otras consideraciones, pero sigue siendo esencialmente la ley de Ohm. Lo mismo la ley de Kirchhoff, también vamos a ver que esencialmente sigue estando acá, no desaparecen. No es que de golpe saltamos a un campo de la electrónica donde las leyes son confusas y complejas, sino que sigue siendo de electrónica, digamos, sigue siendo electricidad todo esto. No hay, no es otro universo donde las leyes dejan de aplicar. Para arrancar vamos a ver lo que serían los circuitos puros, se les llama, es decir, con un único tipo de elemento, sea resistor, sea inductor o sea capacitor. Vamos a ver cómo se actúa, cómo se calcula en cada uno de esos casos, cómo la impedancia va tomando distintas formas también y qué constantes aparecen. Porque si bien ustedes pueden razonar todo esto cada vez que vean un circuito, quizás sirva entender que hay cuestiones que no cambian siempre que tengamos esta clase de circuitos. Lo primero que vamos a ver es el circuito resistivo puro, es decir, que únicamente va a tener resistores, resistencias. Cuando digo que únicamente va a tener resistores no me refiero a uno, sino que la única clase de elemento pasivo que ejerza oposición a la corriente va a ser resistencias, van a ser resistores. Acuérdense que resistencia es la magnitud y resistor es el elemento, pero bueno, le decimos resistencia nosotros. Puede ser uno o pueden ser 1000, a eso voy con única clase de elemento y no con único elemento en una unidad, digamos. Pueden ser muchos, pero resistencias si es un circuito resistivo puro. Veamos, el circuito va a ser como este que tenemos acá, una tensión conectada a una resistencia. Esta tensión obviamente con su frecuencia. Ya vamos a empezar a introducir un par de cuestiones. La tensión la vamos a ejemplificar con este símbolo acá, que si no se ve, voy a hacerlo más grande acá. Esto es Bin, o sea, que tenga este simbolito acá, esta rayita acá arriba nos va a indicar que es de alterna. Esto es el nombre, en este caso le voy a decir Bin a la tensión de entrada, a la fuente. Y esto acá va a ser su ángulo de desfasaje. Seguramente el año pasado en analógica vieron un cálculo mucho más extenso respecto a la corriente alterna, a las señales de alterna. No lo vamos a aplicar acá porque vamos a indicar la frecuencia aparte. En ese caso se incluye también la frecuencia en ese cálculo. Acá no. Acá lo único que nos va a indicar la tensión va a ser su módulo y su ángulo. Es decir, su valor pico sería acá. Si fuese valor eficaz se expresaría aparte, se pone RMS o algo así. Y su ángulo de desfasaje. Fíjense que está en forma polar, no se expresa en forma binómica. Lo mismo ocurre con la corriente, la corriente con su ángulo de desfasaje. En este caso, en este tipo de circuitos, siempre lo que vamos a tener que hallar es la corriente. Seguramente no le pongamos mucho énfasis a los gráficos, porque está como complicado hacerlo en la distancia, porque suele generar muchas complicaciones, pero voy a tratar de explicarlos lo mejor posible. Entonces tenemos la tensión con su ángulo. Vamos a diferenciar el ángulo de la tensión, el ángulo de la corriente, con un índice. En este caso va a ser ángulo sub B, corta, que nos va a indicar que es el ángulo de la tensión, y un ángulo sub I, latina, que nos va a indicar que es el ángulo de la corriente. Primero, lo primero, ¿qué tendríamos que hacer en este tipo de circuitos? Calcular la impedancia. Siempre en alterna, lo primero, lo mejor, al menos en los circuitos de análisis que vamos a hacer nosotros, es calcular la impedancia. Z es siempre el mismo cálculo, en realidad, digo, no hay mucha diferencia. Si hubiesen más resistencias, por ejemplo, si hubiesen 2, 3, 4, bueno, calculamos esas resistencias entre sí. Tenemos una resistencia más JXL menos XC. Como no hay ni XL ni XC, todo este término es igual a 0, por lo tanto desaparece.
nos queda que la impedancia está definida únicamente por la resistencia, o sea, Z igual R. Entonces, ¿cuál va a ser su valor? Si quieren pueden hacerlo en la calculadora, pasar el número a forma polar, pero les aviso que siempre que pasemos una forma binómica, un número complejo en forma binómica, que tenga un número real X y un número imaginario igual a 0, siempre nos va a dar como módulo ese valor real y como ángulo 0 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros lo graficamos en un eje de este estilo, recuerden que este eje era los reales y este los imaginarios. Si lo único que tenemos es real, el vector no se va a elevar, ni va a caer tampoco. Va a estar siempre sobre el eje R, el eje de reales. Por lo tanto, su ángulo va a ser siempre 0. Entonces, en los circuitos resistivos puros, nuestra impedancia siempre va a ser igual a R con 0 grados de ángulo. Ahora bien, ¿a qué iba con que siempre se aplica ohm? A que la corriente la vamos a hallar, como siempre, voltaje sobre resistencia. ¿Y a qué iba con pasos extra? A que también tenemos que hallar el ángulo de esa corriente. Por lo tanto, en este circuito vamos a tener Bin sobre Z, y como son dos números en forma polar dividiéndose, bueno, ya lo han hecho en trabajos, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Bin sobre el módulo de Z, o sea, Bin sobre R, básicamente, y como el ángulo de la impedancia era 0 grados, el ángulo nos va a terminar dando el mismo que ya tenía el voltaje. Por lo tanto, en circuitos resistivos puros, el ángulo de la corriente es igual al del voltaje. ¿Esto cómo se ve, cómo se observa? Nos termina quedando en este gráfico temporal, este diagrama temporal que tenemos acá, de el voltaje y la corriente. Acá los ponemos juntos porque no nos importa tanto la escala de amplitud. En función del tiempo, nos terminan quedando dos señales senoidales a la par, en donde el pico de la corriente coincide con el pico de la tensión. Lo mismo que el cero de la corriente coincide con el cero de la tensión, el pico negativo con el pico negativo, siempre van a la par, no están desfasadas. Si hubiese una diferencia, diríamos que existe un desfasaje. En circuito resistivo puro, entonces no existe desfasaje entre tensión y corriente, van a la par. Vamos a ver que eso ya no se mantiene en los otros circuitos. Bueno, veamos un pequeño ejemplo rápido para ver cómo se grafica vectorialmente. Tenemos 10 volt con 45 grados de desfasaje y una resistencia de 10 ohm. Muy sencillo el cálculo. Sabemos que la corriente va a ser igual a 10 volt a 45 grados sobre 10 ohm a 0 grados. También me estoy salteando pasos para ser más dinámico, porque ya lo vimos antes. Por lo tanto, 10 sobre 10 nos da una corriente de 1 ampere y el ángulo van a ser 45 grados. Y sobre esto quiero hacer hincapié. En el gráfico vectorial, que acá me está dando recontra torcido, ahí está, supongo. Un plano, no sé, un plano complejo, si graficáramos cada uno de los puntos, cada una de las magnitudes nos quedaría así. En principio, una Z, está bien, no nos vamos a preocupar ahora por las amplitudes, eso lo vamos a ver más adelante en gráficos que tengan el mismo tipo de magnitud, ¿no? Acá es simplemente para ver desfasajes. Tendríamos una Z que va a estar siempre a 0 grados, un voltaje a 45 grados, y por último, una corriente que se superpone, se solapa al voltaje, en este gráfico al menos, también a 45 grados. Pasemos al siguiente circuito. 2 horas después. Tenemos un circuito inductivo puro. Esto quiere decir que tiene únicamente inductores, bobinas, ahí dando
Como habíamos visto, el inductor se opone al paso de la corriente en forma de reactancia inductiva. Ya lo vieron en el video anterior, así que no lo voy a repasar, pero saben que la reactancia inductiva XL es igual a omega por L. Tenemos de nuevo un voltaje con su desfasaje, una corriente con su desfasaje, la frecuencia, que en este caso sí nos importa, pero no tanto para esto que vamos a calcular ahora, sino exclusivamente para calcular XL, cosa que ya vieron. Vamos a tener Z, también como siempre conformado por R más JXL menos XC, pero la diferencia ahora va a ser que, como no hay ni resistores ni capacitores, va a estar únicamente definida, únicamente conformada por JXL. Desaparece esto porque vale 0 y esto también 0. Entonces queda JXL. Es decir, queda un número imaginario positivo. Si lo piensan rápidamente como un gráfico, como un vector, van a ver que es un número que va a estar siempre a 90 grados, una flecha apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque como no hay número real, o sea, el eje X no tiene nada, y es un número positivo, va a estar siempre apuntando hacia arriba. Si fuese negativo, estaría apuntando hacia abajo. Real, imaginario, real, tenemos un número así. Esto sería XL. Por lo tanto, siempre que tengamos un circuito inductivo puro, vamos a tener una impedancia cuyo módulo es igual a XL, o sea 2 por pi por F por L, y su ángulo es 90 grados. Siempre. Digo, porque no hay otro elemento. Si yo hubiese otros elementos ya se empieza a complejizar. Tenemos que entonces la corriente, como siempre es igual a voltaje sobre resistencia o impedancia, nos va a terminar quedando Vein sobre XL en el módulo de la corriente, esto nos da en amperes, pero el ángulo ya no va a ser igual al de la tensión. Antes era igual de la tensión, resistivo puro, porque el ángulo que se le restaba era 0, entonces queda lo mismo. Ahora bien, ¿qué nos queda? Menos 90 grados. O sea, el ángulo de la corriente en circuito inductivo puro va a ser igual al ángulo de la tensión menos 90 grados. Esto significa que la corriente está atrasada 90 grados con respecto a la tensión. El inductor produce ese efecto. Si lo vemos en nuestro gráfico temporal, acá siempre me olvido la T de tiempo, vemos una tensión, acá en este caso la hice arrancando a 0, no importa, para mayor facilidad, pero la corriente no arranca en 0, arranca en menos 90 grados, es decir acá. Si recuerdan los vectores, como era cada área más o menos los ángulos, van a recordar que esto es 270 grados o menos 90 grados. Entonces vemos cómo ya no coinciden como en el circuito resistivo puro, sino que hay diferencias en donde la tensión vale 0, como acá al inicio o al final. La corriente va a tener sus valores pico. En este primer 0 tiene su pico negativo, en este segundo 0 su pico positivo, acá de nuevo pico negativo, pico positivo. Y lo mismo pasa al revés, en donde la corriente está en 0, la tensión está en sus picos, en este caso pico positivo, acá en pico negativo, de nuevo pico positivo. Esto implica un desfasaje entre las dos señales de 90 grados, estando retrasada la corriente con respecto a la tensión. Vamos rápidamente a hacer un ejemplo para ver también cómo se grafica de manera vectorial. Lo primero que tenemos que sacar ahora, antes ya más o menos lo sabíamos porque la resistencia es el mismo valor, es el XL. XL entonces va a ser igual a 2 por pi por F por L. O sea, 2 por pi por 1 kHz por 1,6 milihenry. Lo cual nos da 10 ohms. Ahora bien, si esto lo aplicamos en la impedancia, nos termina quedando que la impedancia es JXL, está definida por esto, o sea, J 10 ohms, y si lo pasamos a polar, nos queda 10 ohms a 90 grados. Sencillísimo. Una belleza. Molto bene, bellissimo.
La corriente, como siempre, va a estar definida por el voltaje dividido la impedancia, o sea, 10 volt, 0 grados, sobre la impedancia, que para resumir, siempre pongan igual cuál voltaje es, que es VI y la Z, pónganlo siempre por las dudas para entenderlo. Pero para resumir, 10 ohm, 90 grados. Como soy vago y es un cálculo sencillo, sabemos que 10 sobre 10 es 1 ampere. Y que acá tenemos 0 menos 90 menos 90 grados la corriente. Entonces vamos a graficar todo esto en un diagrama, en vectores, en forma de vectores. Tenemos acá, igual que antes, no nos importa la amplitud tanto, valor real, imaginario. Vamos por la Z. Primero la Z, son 10 ohm a 90 grados, como habíamos dicho, acá arriba. Esto acá es la Z. El voltaje está a 0 grados, es decir, acá. Esto sería el voltaje de entrada, que no lo puse ahí, pero bueno, se entiende. Y la corriente está a menos 90 grados, mirando hacia acá. Corriente. Así quedaría siempre, no siempre, no. Así quedaría en este caso el diagrama fasorial. Pasemos al último tipo de circuito. El tipo capacitivo puro. ¿Esto qué quiere decir? Si ya entendieron todo lo demás, que es un circuito donde únicamente hay capacitores. 1 o 1000 millones de capacitores. Nuevo, tensión, corriente, en este caso capacitor, frecuencia, lo que ya conocen. Nuestra impedancia va a estar dada únicamente por lo que sería la reactancia capacitiva. Recuerden, reactancia capacitiva, 1 sobre omega por C. Como es un término negativo en la ecuación de la impedancia, como los demás son 0, RXL, nos termina quedando que la impedancia va a ser igual a menos JXC. Siempre que quede menos JXC o un número imaginario negativo sin un real, nos va a terminar quedando un ángulo de esta impedancia menos 90 grados. ¿Por qué? Muy sencillo. Si no tenemos número real en el eje X, no tenemos nada que enderece el vector para este lado, y como este es como el número imaginario va a ser negativo, va a ser un número, un vector que esté sobre el eje imaginario y apuntando hacia abajo por ser negativo. Con lo cual nuestra Z nos queda como módulo el valor de XC, el que nos dio, con un ángulo de menos 90 grados. Entonces nuestra corriente, de nuevo lo mismo, corriente igual a voltaje sobre impedancia, va a tener un ángulo igual al voltaje, al ángulo del voltaje más 90 grados. ¿Por ¿Por qué? Porque como es negativo el ángulo y pasa restando, y se le resta este número, nos queda ángulo de voltaje menos 90 grados, se nos terminan sumando esos 90 grados. Con lo cual, la corriente va a estar 90 grados adelantada a la tensión. Al revés que nos pasó antes. Antes nos pasó que estaba 90 grados atrasada. Es decir, con el capacitor adelantó y con el inductor atrasó. El gráfico, por lo tanto, nos termina quedando como vemos acá. Que mientras la tensión arranca en 0, la corriente arranca a 90 grados. Y los ceros de la corriente van a estar los picos de la tensión y viceversa. Muy similar al inductor, pero con respecto al inductor la corriente está 180 grados. Es decir, cuando con el inductor la corriente arrancaba en menos 90, arrancaba hacia acá arriba, ahora arranca bajando. Vamos con el último ejemplo. Tenemos el capacitor, 15,9 microfaradios. Lo primero que tendremos que hacer es calcular XC. XC igual a 1 sobre omega C, igual a 1 sobre 2 por pi por F por C. Por lo tanto, si reemplazamos, 1 sobre 2 por pi por 1 kHz por 15,9 microfaradios.
nos termina quedando, porque soy bastante vago, 10 ohm. Lo implementamos en el cálculo de la impedancia. La impedancia habíamos dicho que iba a quedar nada más definida por XC, pero vamos a hacer todo más J XL menos XC. Como R y XL valen 0, nos queda menos J XC, o sea menos J 10 ohm. Lo pasamos a polar, nos termina quedando 10 ohm a menos 90 grados. La corriente, que va a ser este ángulo acá, nos termina quedando 10 volt con 0 grados, como tenemos ahí, sobre la impedancia, que es 10 ohm menos 90 grados. 10 sobre 10 queda 1 ampere. 0 menos 90 nos queda 90 grados positivos. Y si graficamos, nos queda, en primer lugar, la Z a menos 90 grados, acá tenemos la Z. La tensión a 0 grados. Y la corriente a 90 grados. Así quedaría el gráfico muy a grosso modo. Por ahora vamos a dejarlo acá. En realidad lo más interesante viene después, cuando empecemos a mezclar componentes y ver cómo interactúan entre sí y cómo van modificándose. Pero eso quedará para más adelante. Por lo tanto, cortamos en este video para un par de trabajos que vienen y después seguiremos viendo cómo se analiza todo. Les mando un saludo y espero que anden bien.